Yo voy a ser bien breve porque es difícil potabilizar la herramienta sin visualizarla. Es una pena que no podamos contar durante el transcurso con la herramienta para que pueda visualizarse. A mí en especial lo que me correspondió es un trabajo, yo no creo que excesivamente riguroso, simple y llanamente es un trabajo que puede aportar desde el punto de vista visual, porque si bien lo que se hizo no fue tanto determinar las posibles remisiones que hacía la Constitución a normas posteriores, sino el análisis partió de determinar cuántas veces se mencionaba una ley posterior en el texto del proyecto constitucional que se nos ofrece. Eso dio un total de 110 menciones en todo el proyecto y nosotros entendimos esas menciones como posibles remisiones. Pero lo cierto es que más de una de esas menciones puede hacer referencia a la misma ley, como es el caso de uno de los catálogos que según la comisión redactora fueron los más reforzados en el proyecto constitucional, que tienen que ver con los catálogos relacionados con el debido proceso, o sea, todos los derechos vinculados con el proceso penal, que remiten evidentemente a una ley de procedimiento penal que deberá ser emitida después de la aprobación del propio proyecto. Eso nos llevó a otro análisis y era entender cuáles de esas menciones de la ley, cuáles de esas remisiones de la ley pudieran constituir un peligro o una deformación de la Constitución porque se le entregaba a un regulador posterior la capacidad de establecer derechos constitucionales. En ese sentido, es muy interesante, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo visualicen, y es el tema del actual, no porque tenga que ver con nosotros, que tenemos que ver con los medios, es el tema del actual artículo 60 del proyecto, que tiene que ver con la libertad de expresión y prensa, en el cual se hace depender un derecho constitucional como la libertad de prensa y la libertad de expresión de una norma posterior, porque el texto constitucional reza que la libertad de prensa y expresión se ejercitará de conformidad con la ley. O sea, se está facultando a un legislador posterior para que establezca límites a un derecho constitucional. Y por tanto no hay un reconocimiento expreso de un derecho en la Constitución. Se entrega a un regulador posterior la facultad de hacer factible y materializable ese derecho constitucional. Eso por supuesto se complejiza en ese propio artículo porque es de los pocos artículos donde se habla de una regulación indefinida. Se dice que el Estado regulará, pero tampoco el Estado regulará las formas de organización de los medios de prensa, pero no dice en qué forma lo regulará. Eso tiene dos componentes que quizás los colegas que me acompañan hoy lo puedan explicar con mayor profundidad. El primero es que en el glosario de términos del proyecto se establece que cuando se hace mención a la ley no se habla de una norma emanada del Parlamento, sino que se habla de una norma emanada de cualquier órgano, o sea, puede ser desde una resolución hasta un decreto o un decreto ley o cualquier otra norma, porque ahora se incluyen en el proyecto los decretos presidenciales. Eso permite además que el Estado regule, como ya lo ha hecho, porque yo también tengo una impresión, yo creo que el proyecto se ha acomodado a un grupo de normas de reciente promoción y se ha puesto a tono el proyecto con esas normas recientemente promulgadas que no serán derogadas, no serán modificadas porque son de reciente promoción, y al utilizar una referencia de este tipo, el artículo 60, se permite, por ejemplo, que la política de comunicación aprobada en el último Congreso de la OPEC sea el mecanismo para regular los medios de prensa, porque la Constitución dice que el Estado lo regulará. El cómo es una facultad que tiene el regulador posterior, y en ese sentido se hizo un análisis que implicaba además ver cuáles son las normas que están vigentes y qué implicaba que el regulador posterior tuviera la facultad de regular derechos constitucionales comparándolas con la norma vigente. Asimismo sucede con, vuelvo y repito, con los derechos relacionados con el debido proceso, donde se mencionan muchos derechos como el habeas corpus, se mencionan derechos como el habeas data, pero sin embargo se deja en manos del regulador posterior la ejecución de eso. El habeas corpus es un derecho que no estaba reconocido en la Constitución, pero sí está reconocido en nuestra ley de procedimiento penal de una manera completamente improcedente, porque una de las normas del debido proceso implica que todas las privaciones de libertad puedan ser combatidas ante una autoridad judicial, y el diseño de nuestro habeas corpus legaliza todas las medidas de prisión provisional impulsadas por la Fiscalía. Por tanto, se cierra
la posibilidad de acceder a un tribunal a discutir una medida de privación provisional si esa medida de privación provisional proviene de la Fiscalía, que es la autoridad competente para promoverle este caso. Por tanto, el diseño mismo de nuestra ley de procedimiento está errado con relación al habeas corpus y la manera en que lo muestra el diseño, que lo hace depender de una ley posterior, para nada implica un mandato constitucional que implique un cambio de autoridad, que implique la apertura a las puertas de los tribunales para discutir este tipo de cosas. Esos son el tipo de análisis que se hicieron y eso nos dan cerca de 50 y tantas deformaciones, posibles deformaciones. Hay un sistema de tarjetas en el especial que implica un grupo de informaciones que explican cuál es ese riesgo con las normas vigentes al reverso de cada una de esas tarjetas. Eso hay cerca de, vuelvo y repito, aquí está, es la información y al reverso de la tarjeta están las normas vigentes. Eso está agrupado artículo por artículo que menciona la ley y ofrece informaciones de este tipo. Por supuesto, además está decirle que mi impresión, o sea, luego de analizarlo de esta manera, la impresión es que el nuevo proyecto de Constitución ofrece un maquillaje, ofrece una manera una forma de reformar un maquillaje a la Constitución vigente, pero ciertamente hay muchas dificultades para la materialización de los derechos que ellos dicen que se han incorporado. Bien. Buenas tardes. Ante todo, agradecer a Jessica y a José Hassan la invitación para participar en este panel y en la elaboración de esta herramienta. Mi participación básicamente en este proyecto ha sido, como me hizo hoy, ¿no?, revisar el tema de las revisiones que hace la Constitución a determinadas leyes que, de acuerdo con lo que está en el proyecto constitucional, habrá que adoptar en algún momento. En este tema, lo primero que me gustaría dejar especificado, ¿no?, planteado, es que desde la concepción misma del proyecto y desde que se hizo público el proyecto, se ha estado diciendo oficialmente que la Constitución, al menos este proyecto, ha sido visto como un conjunto de normas mínimas. Por tanto, esa concepción de que nuestro proyecto constitucional es un conjunto de normas mínimas nos da a entender que desde la estructura de poder se ha concebido al mismo como una disposición normativa, la Constitución, que establece los requerimientos mínimos en materia de derechos, en materia de estructura del Estado, en materia de garantías, en materia de economía. Y de ahí creo yo que parte la lógica de constantemente remitir a leyes que desarrollen, que complementen el texto constitucional. Yo le comentaba a él, a Eloy y a Jessica, que en mi opinión el principal problema está en el concepto de ley que se ha manejado por parte de la Comisión Redactora del proyecto y que además se ha dicho públicamente, que es el que se ha defendido públicamente desde el discurso oficial, que es interpretar el término ley en un sentido amplio. Cuando usted revisa la academia, o sea, la reciente ley en materia de derecho constitucional y de teoría política, la doctrina, tanto nacional como extranjera, es más o menos unánime en el sentido de establecer que cuando la Constitución remite a una ley, debe interpretarse el término ley en sentido estricto, es decir, como la disposición normativa emanada del órgano con facultad legislativa. En el caso cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Siguiendo con esta línea teórica, se supone que todas esas remisiones que la Constitución hace a una ley deban ser a leyes que efectivamente adopte la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esto es teóricamente. Como en el glosario del propio proyecto se ha incluido un término de ley que se entiende no en sentido estricto, sino en sentido amplio, y además durante la presentación del proyecto a la Asamblea se dejó entrever que determinadas materias no tenían por qué estar reguladas en un decreto, en una ley, sino que podían estar reguladas en otras disposiciones normativas. Creo yo que ahí está el peligro o el riesgo de deformación. Un riesgo de deformación cuando la Constitución remite una ley está siempre. ¿Por qué? Porque teóricamente la ley que se adopte no debería ni contradecir ni sobrepasar el reconocimiento constitucional de determinados aspectos. Dígase un derecho fundamental, dígase la estructura del Estado. Por poner dos ejemplos. La ley que regule eso, que complementa la Constitución, no debería ni sobrepasar lo que está establecido en la Constitución y menos aún contradecirlo
so pena de considerar entonces la inconstitucionalidad de esa ley o de cualquier disposición normativa. ¿Correcto? ¿Qué ocurre? Que al usted al defenderse desde la comisión redactora del proyecto un concepto de ley amplio, se está abriendo la posibilidad a que otros órganos que generen disposiciones normativas que no son precisamente ley puedan complementar entonces a la Constitución. Y entonces ahí caemos en un campo, creo yo, que de cierta inseguridad jurídica. Primero, porque el proyecto que estamos debatiendo no reconoce la reserva de ley. O sea, la reserva de ley es una garantía constitucional que reserva, como bien dice su nombre, determinadas materias para que solo pueda producirse intervención legislativa por el órgano con función legislativa, por el Parlamento en otros países, por la Asamblea Nacional del Popular en el caso cubano. El proyecto adolece de eso. Al no haber una reserva de ley y al estarse defendiendo un concepto amplio de ley, cabría la hipotética posibilidad de que las materias constitucionales sean complementadas entonces por leyes, por decretos leyes, por decretos, incluso por decreto presidencial, o pudiéramos llegar al extremo de una resolución ministerial. Y teóricamente no debería ser así. ¿Por qué? Hay otro elemento que entra a jugar en este, o sea, dicho coloquialmente, ¿no? A jugar en este tema, que es la cuestión de legitimidad del órgano. O sea, no es lo mismo una disposición normativa adoptada por un órgano como la Asamblea Nacional Popular, que es un órgano de legitimidad originaria o de primer grado, en tanto sus miembros son representantes populares electos por voto directo de la población, a que determinada materia constitucional sea complementada o sea regulada por una disposición normativa emitida por un órgano, digamos el Consejo de Estado, que venía siendo un órgano de legitimidad de segundo grado, porque ciertamente los miembros del Consejo de Estado son diputados a la Asamblea, pero nosotros, o sea, el pueblo interviene en su elección para diputados a la Asamblea, no para miembros del Consejo de Estado. Por tanto, creo yo que por ahí pudieran estar las claves de este asunto: el no reconocimiento de la reserva de ley y la defensa de un concepto de ley muy amplio en una Constitución que ciertamente el sábado yo con mi tutor telefónicamente contábamos un poco las revisiones a leyes y nos daba, haciendo un ejercicio simple, más de 60. O sea, suponiendo también que hay algunas revisiones que están en el mismo artículo, desde luego por la materia, como son afines, se podrían unir, digamos, en una misma disposición normativa. Ya creo yo que por ahí pudieran estar las claves del asunto. Sí me gustaría ratificar algo, y lo he dicho en otros lugares. La Constitución, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, ciertamente reconoce un catálogo más amplio del que tenemos hoy. Adolece de otras cuestiones que después pudiéramos debatir, pero creo que en materia de derechos fundamentales específicamente sí reconoce un catálogo más amplio que lo que tenemos hoy, y en el caso de la estructura del Estado es una estructura estatal mucho más compleja, y que por tanto creo yo que serán necesarias las reglas complementarias a la Constitución, que deben estar contenidas en ley, tendrán que ser muy explícitas en cómo equilibrar el ejercicio de poder por parte de todos esos órganos que hoy se incorporan en la estructura del Estado. Mi participación fue con Ariel Dacal. Específicamente nosotros trabajamos la comparación de la Constitución cubana vigente con el proyecto, viendo todos los cambios que ha habido, pero tratando de que esto se visualizara y realmente se viera, porque hemos observado que mucha gente habla del proyecto sin conocer la vigente Constitución. Te hacen propuestas, demuestran su ansiedad con el proyecto, en una clara evidencia de su desconocimiento de la actual Constitución. Y entonces nosotros pensamos que era muy importante que se notara dónde estaban los cambios, dónde estaban las ausencias, dónde se había eliminado contenido. Y también eso ayudaba en otro momento a ver que este proyecto pues, tenía de nuevo, de interesante por lo tanto, en otros casos nuevo y no interesante, en otros casos que le faltaba absolutamente comparado con cualquier constitución del mundo, de las más progresistas y avanzadas, incluidas las del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que parece ser que no ha sido una de las referencias más fuertes para la producción de este proyecto. Parece ser que ha sido otro tipo de constitucionalismo el que ha servido de referencia.
el constitucionalismo latinoamericano, incluso el constitucionalismo anterior de Cuba, o para decirlo de una manera más pequeña, las constituciones anteriores de Cuba, no creo que hayan sido tampoco muy observadas. Empezando por la vigente, porque hay elementos esenciales de la constitución vigente que a mí me parecían muy fáciles de mantener y que además eran también, creo yo, pilares del sistema político que sigue siendo el mismo y que el propio proyecto defiende como que es una continuidad y que han sido eliminados del proyecto. Sociales, económicos y políticos, y también simbólicos, que han sido eliminados. Por lo tanto, yo sí creo que este proyecto es un nuevo proyecto de país. Un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto por lo tanto, de Estado, de sociedad, de sistema económico, de sistema político. Es mucho más grande que lo que los medios hasta ahora, creo, han divulgado. No es solo una nueva constitución. Que evidentemente todas las constituciones regulan de manera general todo esto que he dicho antes, pero es que aquí era muy importante que la gente supiera, porque así también se convoca a un tipo de consulta más intensa, el nivel de cambio que se produce con este proyecto. Es un proyecto que, por ejemplo, una de nuestras ansiedades cuando Ariel y yo hicimos este trabajo de comparación era notar cómo el capítulo de igualdad, el capítulo 6 de la Constitución vigente, que para mí es una de las columnas que sostienen el sistema social de igualdad y de justicia social en Cuba, ha sido borrado del proyecto. Ahora parece que en justicia de una técnica legislativa mejor, algunos de los contenidos de ese capítulo 6 han pasado al capítulo de derechos, que ahora, como acaban de decir mi colega, compañero, pues evidentemente está mucho mejor que en la Constitución actual, es más amplio, está haciendo, creo yo, solo justicia a los instrumentos internacionales que Cuba ha ratificado y por lo tanto tenía que cumplir con esto, pero en muchos de esos derechos son contradictorios en la manera en que se han regulado, algunos quedan muy desdibujados por este problema que ya ellos han explicado aquí, así que fácilmente pueden cambiar, y por otro lado todavía hay derechos que no aparecen, y lo más importante, inclusivo, democrático, socialista de la Constitución vigente fue borrado de esa parte. Se lo voy a decir rápidamente. Allí el capítulo 6 dice, además, un paréntesis, es la parte de la Constitución actual, el contenido constitucional vigente en Cuba, más conocido por el pueblo cubano y más mencionado y repetido en los últimos 42 años. Casi que el único. Y fue eliminado, que es este que dice, los cubanos, no dice nuestra Constitución ni vigente ni el proyecto, cubanos y cubanas, eso es algo que les falta. Dice solo cubanos, incluso para algunos cargos que solo han ejercido mujeres, sigue diciendo en masculino. Por ejemplo, dice Contralor General de la República. En Cuba solamente ha habido una Contralora y el cargo se llama Contralor General de la República. Eso me parece ridículo. La obligación de servicio militar de los cubanos. Sí. Y entonces este capítulo decía, los cubanos sin separación pueden usar todos los transportes aéreos, marítimos, ferroviarios, automotores. Pueden ir a playas, hoteles, restaurantes, balnearios. Pueden domiciliarse y residir en cualquier barrio y ciudad del país. ¿A ustedes les parece que eso se podía quitar? Eso no está en el proyecto actual. No me parece cualquier cosa. Se supone que es un ahorro de verbo. Alguien le explicó por arribita en las discusiones en la asamblea que esta constitución trataba de hacer como una especie de ahorro terminológico, tratar de decir menos cosas y no estar en este tipo de detalles que parecen ridículos para alguien, y a mí me parece que esto esencialmente es parte de lo que el pueblo cubano consideraba una de sus garantías más importantes. Por ejemplo, el hecho de que en ese pequeño artículo de la Constitución, en el capítulo 6, se contenía un grupo de elementos que fueron muy usados por el pueblo cubano para defenderse de inconstitucionalidades que tuvimos durante más de 30 años. Por ejemplo, no poder los cubanos y cubanas entrar en hoteles,
el hecho de no poderse domiciliar y residir en cualquier barrio o ciudad del país porque el decreto 217 del Consejo de Ministros del año 97 regula una forma diferente, especial y particular de emigrar del resto de las provincias a La Habana y de algunos municipios de La Habana en particular, cosa que era inconstitucional. Ambas cosas son inconstitucionales, pero hasta el proyecto. Esto me hizo a mí revisar el proyecto desde otro punto de vista, que yo no he dicho, ni he publicado, ni he escrito, lo voy a decir por primera vez aquí, que es que me parece que ya después de revisarlo, lo noté durante casi todo el proyecto, que es que uno de los motivos de la comisión fue arreglar las inconstitucionalidades, pero no hacia adelante, sino hacia atrás. Lo que se hizo fue eliminar las posibilidades de las inconstitucionalidades, ahora sencillamente quitándolo de la Constitución, en vez de progresar hacia la justicia social. Es decir, dar un paso y eliminar la injusticia. Lo que se hizo fue eliminar el precepto. Todos los preceptos contradictorios fueron eliminados o sustituidos. Por ejemplo, en caso de que fuera una inconstitucionalidad negativa, como la que había, por ejemplo, estaba prohibida la propiedad privada en Cuba, estaba prohibida la explotación del hombre por el hombre, pero había propiedad privada económicamente hablando, existía explotación del hombre por el hombre, de la mujer por el hombre, de la mujer por el niño, de todas las formas de explotaciones existían, y nosotros ahora lo que hicimos fue poner la propiedad privada y quitar la explotación del hombre por el hombre del proyecto. Esto fue la metodología de todo el proyecto. O modificarla con revisiones, como el caso del domicilio. Exacto. Bueno, en ese caso es otro de los claros. Se pone un derecho nuevo, de derecho a vivir donde uno quiera, derecho a emigrar, a entrar y salir del país, y en el segundo párrafo dice cualquier tipo de disposición normativa puede crear excepciones a esto. Esa excepción ya existe en el decreto 217. Increíblemente ahora, con un párrafo, el decreto 217 ya es constitucional, que ya existe. En la Constitución vigente es inconstitucional que alguien te diga, que te mida, como hacen ahora, que el decreto 17 administrativamente significa que miden la casa, te dicen los metros cuadrados y te dicen si la persona cabe o no cabe en tu casa. Te dicen, en tu casa pueden caber 3,4 personas. Esas 3,4 personas son 3 personas y un helecho. O un perro pude, porque si ya es Doberman, ya se acaba 3,5. Pero a mí me han dicho que en mi apartamento en La Habana Vieja, que es aquí mismo, caben 3, no sé cuántas personas. No sé cómo les da fracción, pero les da fracción. Por lo tanto, todo lo que... Por eso yo siempre les decía a mis alumnos en la universidad, cuando usted hace algo mal jurídicamente en la Constitución, tiene un efecto administrativo. Es que alguien tiene que hacer cumplir eso. Por ejemplo, ese decreto también permitía que la policía le preguntara a la gente en La Habana de dónde usted es. Que es algo así como de donde me da la gana. Pero según la Constitución y según la historia de Cuba, pero la policía te podía preguntar por qué usted tenía que estar por algo aquí. Turno médico, no. Visita al latinoamericano, no. Misión al extranjero, no. Turismo, no. ¿Qué estás haciendo? No, estoy aquí, luchando, mirando, viendo, paseando. A ver qué hago, cómo hago. No, te mandan para tu provincia. Esa consecuencia administrativa de que se pueda enviar a una persona que está injustificadamente en La Habana para su provincia es porque han creado una normativa y han creado un procedimiento administrativo que viola la Constitución. Por eso es tan importante que haya un órgano constitucional, un órgano que controle la Constitución, porque es la única salvación a que este tipo de cuestiones entonces caiga en manos de un órgano independiente. Si no es independiente no sirve para nada, que diga, miren, está muy bonito eso, la administración tendrá la obsesión de que La Habana no aguanta más, porque ustedes saben desde cuándo ya la gente dice que La Habana no aguanta más, cosa que es mentira, sí aguanta. Pero evidentemente si no existen esos mecanismos, pues las injusticias se van a acumular y son muchas las posibilidades. Entonces esa fue la idea de nosotros, tratar de que se viera todo el tiempo dónde estaban los problemas en el proyecto, tratando de verlo de la manera más constructiva. Yo sí creo que el proyecto en algunos momentos, esto de la regulación de derechos nuevos es muy importante, que se diga que se va a interpretar según los instrumentos internacionales de la forma en que internacionalmente se interpretan los derechos humanos en Naciones Unidas, que lo que Cuba ha ratificado va a pasar al ordenamiento jurídico cubano, eso es importantísimo. Que se diga por primera vez que Cuba es un Estado socialista de derecho es importantísimo.
que se hable de que supremacía constitucional es importantísimo, pero es importantísimo si después es importantísimo en la vida real. Esto es ahora importantísimo así. Ahora después hace falta que sea importantísimo, porque después en febrero tenemos constitución nueva y en marzo puede haber una resolución que diga, bueno, ahora hay algo más importantísimo. Por lo tanto, si no hay mecanismos de defensa de la Constitución, lo importantísimo cambia. Puede dejar de ser importante. Se convierte en otro importantísimo rápidamente. Entonces, yo creo que sí era importante también que el pueblo supiera que aquí había cosas decisivas. Cuando usted observa cómo han sido las asambleas en la calle, evidentemente sí, mucha gente se lo ha tomado en serio, aunque en la televisión todos los días ponen a alguien diciendo que lo que quieren es que el presidente se elija toda la vida y todo eso. Yo creo que hay otras cosas también que la gente ha dicho, eso parece ser lo que más sale, pero yo sí creo que hay cosas que no se han explicado correctamente y que no se han llevado al nivel de importancia que tiene. Cosa que a mí me obsesiona mucho, que es el tema de la República de Cuba, ¿no? Es decir, esta cosa de qué significa vivir en una república, a mí me parece que es un pendiente político de Cuba que tiene muchas consecuencias y que hace que la gente siga aspirando a cosas que son contrarias al ideal republicano cubano de toda la vida, ¿no? Es decir, cuando usted promueve que la gente aspire y modifique el proyecto, que proponga al proyecto cuestiones que son vencidas por el pueblo cubano hace 150 años para acá, y que son el problema nacional cubano hace 150 años, es decir, en Cuba se está peleando hace 150 años por una república, y nosotros seguimos viviendo en un pueblo que desconoce qué cosa es una república, y que sigue pidiendo instituciones políticas monárquicas. No, lo que nosotros queremos es que no haya elecciones, que haya comisión de candidatura, que los órganos duren para siempre. Es una cosa extraña para Carlos Manuel de Céspedes, para Ignacio Aramonte, extraña para José Martí, para Fidel de Moncada, para toda esa gente que lo que querían era una república con órganos colegiados, que se movieran, que la gente votara, es decir, me parece exactamente, con alternancia. El mismo partido de Martí, un partido para independizar a Puerto Rico. En Cuba hoy Puerto Rico está en un desastre y nadie habla de Puerto Rico. Martí en el siglo XIX creó un partido para independizar a Cuba y a Puerto Rico. Así que nuestro patriotismo también está ahora en una situación, creo yo, bastante extraña. Entonces, esa era la idea. La idea era poner esto en movimiento. Evidentemente, nosotros pusimos aquí contenido entregado, los que convirtieron esto en una herramienta que sirve para que la gente la vea, son los muchachos que saben de esto, porque nosotros lo que hicimos fue una cosa que pensamos que iba a salir en un cuadrito. Yo lo que hice fue un cuadrito. Pero bueno, ellos lo convirtieron en otra cosa. Yo lo puse poner letras. ¿Cómo se puede? Mi nombre es Luis. Yo tengo dos preguntas sencillas. Una es más dentro de la Constitución y la otra es de manera general. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y se ha hablado muchísimo cuando se hace constitución o propuestas de constitución, que es el tema de la autonomía universitaria. Entonces, me gustaría saber el criterio de ustedes respecto a la autonomía universitaria que en Cuba se derogó a principios de los años 60. Y saber el criterio de ustedes sobre la necesidad de la autonomía universitaria. Que los jóvenes no han hablado nada de la autonomía universitaria, se desconoce por completo qué cosa es la autonomía universitaria. Y el otro elemento que me gustaría utilizar, y es que es una posibilidad existente. Hay muchos elementos del nuevo proyecto de constitución en los cuales una gran parte de la población no está de acuerdo. Muchas personas, yo creo que la queja general es lo que ponen en la televisión, que muchas veces lo que están proponiendo son problemas de sintaxis o de semántica del proyecto de constitución. A mí me gustaría saber, si no se aprobara este nuevo proyecto, producto de los nuevos elementos que hay en la Constitución, yo creo que hay una posición de la familia católica, yo creo que hay una posición también de los propios jóvenes, yo creo que hay una posición de un sector que si quiere que se siga diciendo comunismo, que se siga diciendo otro tipo de elementos que están en la Constitución vigente. Me gustaría saber, si no se pudiera aprobar ese proyecto, que pudiera ser una posibilidad, ¿qué sería el proceso para lograr sí que hay en Cuba una nueva Constitución que tenga en cuenta, bueno, los intereses, las necesidades, los derechos que muchos cubanos queremos que existan y por supuesto la reforma parcial impulsada por la Asamblea? Gracias. Vamos a ver preguntas y después entonces volvemos Oriente, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Oriente Díaz, coordinador de ABO, un equipo de desarrollo de negocios. Hemos ganado 3 años trabajando en Canadá, asesorando el sector privado. Yo específicamente me quería referir
mal no recuerdo, 21, que es el que establece las diferentes formas de propiedad, corrigen si estoy equivocado. Usted hablaba ahorita de la discrecionalidad que se va a crear a partir de, o sea, la interpretación de realizar determinados derechos a partir de las coletillas que ustedes apuntaron y que está repetido 110 veces, creo que decían de la ley regulará, la ley dirá, segunda ley o correspondencia con la ley. En cuanto a la forma de propiedad, como la terminan de describir, hay una coletilla que dice que el Estado fomentará las formas de propiedad más sociales. Y a mí eso me abre una preocupación en el sentido de que pudiera abrir la puerta a que el día de mañana existan para algún funcionario, para algún organismo, dos tipos de propiedades. Las más sociales, que por tanto son las que el Estado va a fomentar, y decir fomentar a proteger, tal vez pudiera haber medio paso que era solamente y ellos pudieran entonces tener repercusiones desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista en cómo se le garantice la existencia, la seguridad y las condiciones a todas las propiedades de existir por igual. Entonces, ahí yo tengo una preocupación y quisiera saber cómo lo ven, relacionado además con el artículo famoso que habla de la concentración de la propiedad, cuando quisiera decir realmente evitar la concentración de la riqueza, lo cual es realmente difícil, que ellos lo explicaron en la Asamblea Nacional. En mi opinión, yo creo que ya las bases para evitar la concentración de la propiedad en alguna medida están dictadas en nuestro país, porque tú no puedes tener más una vivienda, tú no puedes tener más de 2 camas, no sé cuál será la cifra, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto. Por tanto, ahora lo ratifican el presidente Díaz Canel en la Asamblea de la entrevista de Telesur, hablan de que el pueblo está insistiendo en que se diga cómo evitar la concentración de riqueza y por lo tanto quisiera además que comentaran de qué forma, desde el punto de vista legal, el Estado puede entonces evitar que se concentre la riqueza y la propiedad. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Nelson. Yo quisiera saber un poco más sobre el proceso en sí de los debates. Del proceso en sí de los debates, el órgano que está, ¿quién es el órgano que está administrando de alguna forma estos debates que se están haciendo y la población de qué manera realmente puede saber si la mayoría de la población o la minoría apoya o desaprueba algún artículo en particular? Porque hemos visto que, por ejemplo, muchas personas se han levantado en contra y a favor del artículo 68 o de otros muchos artículos, pero no sabemos si cuando llegue febrero que se haga el resumen del proyecto, saber a ciencia cierta si de verdad la mayoría se opuso o aprobó esta. Yo voy a ser muy sintético, yo le voy a dejar la ironía a Julito y a Rodiel, que se le da mejor que a mí. Yo voy a tratar de ser muy concreto en todas y cada una de las interrogantes. La primera, reforma universitaria. Yo creo que hay un problema que tiene que ver con otros derechos, que además está muy claro cuál es la postura gubernamental con relación al asunto desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con los derechos de asociación y las posibilidades de manifestación y reunión de las personas. Reforma universitaria para mí no va a haber, porque es un mecanismo para ofrecer autonomía, una autonomía extra, un espacio ajeno al control estatal en el que se puedan reproducir formas asociativas de reunión y manifestación no reconocidas en el proyecto. Y yo soy muy claro, no reconocidas en el proyecto ni en la Constitución vigente. La reunión y la manifestación han sido dos derechos que han adolecido de una cosa en Cuba que no se ha podido controlar, entre otras cosas porque no hay un órgano de control constitucional y porque tampoco se ha podido utilizar nunca, por más que los teóricos lo indiquen a los operadores del derecho, la Constitución como una norma de aplicación directa. ¿A qué me refiero? Yo fui abogado de ejercicio por 7 años. Y a mí los teóricos me insistieron constantemente en utilizar la Constitución como norma directa e invocar la Constitución como norma directa. Y constantemente el Tribunal Supremo Popular, cualquiera de sus salas, porque no hay una sala de garantías, cualquiera de sus salas ante la cual tú invocabas la Constitución, terminaba diciendo que nosotros tenemos un sistema unitario de derecho donde la Constitución es una norma principio. Es una norma principio que dice que la reunión y la manifestación dependerá de una norma posterior que nunca se ha emitido desde el año 76 hasta la fecha. Por tanto, ¿cómo usted lo hará? Yo no sé. Tan grave es la situación que se llega a penalizar la reunión y la manifestación ilícita porque si no se hace de acuerdo a la ley, eso está penado. Ahora, ¿cuál es la ley? Yo no sé porque nunca se ha promulgado. O sea, hay un derecho que es inexistente y que si no hay un órgano que controle eso y si no hay una manera
de decir, le toca al legislativo, le toca al parlamento promulgar en los próximos 6 meses la ley que regulará cómo yo puedo salir para la calle, que en el mundo entero se regula, porque usted tiene que pedir permiso, no lo puede hacer fuera de tal fecha, usted tiene un límite para la huelga, para todo eso hay un límite y una regulación. Lo que pasa es que se permite. En Cuba eso no existe. Entonces, Riori, con relación a la reforma universitaria, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con el tema asociativo. La ley de asociaciones es muy clara también al establecer 2 principios fundamentales, y yo creo que al menos Raudiel tiene un criterio diferente al mío. Raudiel cree que todas las normas vigentes deberán ser modificadas a tenor de la nueva Constitución. Yo creo, a partir del análisis que hace político, es el mismo que he hecho yo creo que el proyecto ha acomodado las inconstitucionalidades para no tener que modificar nada de lo que está medianamente de forma, y en ese sentido la ley de asociaciones establece 2 principios fundamentales. No puede haber voluntariamente asociaciones de ningún tipo, tienen que pasar por una autorización del Ministerio de Justicia y del órgano que rectorea la actividad por la que usted se va a asociar. Y segundo, usted necesita estar inscrito en un registro especial que regula si hay otra organización que va a hacer los mismos ejercicios que usted. Si hay otra, como la FEU, que lo hace, olvídese la autonomía. Usted puede tener la autonomía, usted puede permitirle a la policía que no entre a la universidad si usted quiere, pero ¿qué va a hacer dentro de la universidad si no tiene manera de asociarse en ese sentido? Segundo, con relación a lo que decía O'Neill, el artículo 21 es mucho más peligroso, porque el artículo 21 deja una puerta abierta, y es el hecho de que el Estado puede regular otras formas de propiedad. O sea, se ha utilizado siempre un sistema de números clausus, o sea, se ha dicho, yo lo repito cada vez que tengo un chance, el sistema de derecho cubano está diseñado contrario al principio general del derecho que establece que donde la ley no distingue, no cabe distinguir. Está hecho sobre la base contraria. Si la ley no lo permite, usted no puede hacerlo. Por tanto, hay un margen de discrecionalidad ahí muy amplio que no se elimina con este proyecto. Y es tan amplio que el artículo 21 del actual proyecto faculta al Estado para mañana, después que se aprueba la Constitución, decir, ok, pero ahora vamos a tener la propiedad de los cosmonautas inversores de Marte. Y esa es una propiedad nueva, la que se van a permitir que ciertos y determinados, quizás ciertos y determinados ciudadanos cubanos que están fuera de Cuba, sean los que puedan invertir y otros no. Y ahí se establecerán ciertos y determinados requisitos. Por supuesto que es un peligro, todas las remisiones en ese sentido son un peligro. Y ahí, vuelvo y te repito, la discrecionalidad yo creo que ha sido parte de la práctica del ordenamiento jurídico cubano todo el tiempo. Recordar la reforma del año 92, los medios fundamentales de producción son los que no son estatales. Bueno, ¿quién definió cuáles eran los medios fundamentales y cuáles no? La misma persona que va a definir cuáles son los más sociales y cuáles no. Eso, ahí hay un problema que es mucho más global. Y con relación a lo último que preguntaba Ernesto, hay un problema también que parte de la propia génesis del diseño y del modelo de la soberanía popular. El proyecto también dice que la soberanía, al igual que la Constitución vigente, recae en el pueblo, pero el tema está en cómo el pueblo ejercita esa soberanía popular. Y la consulta popular se ha ofrecido siempre por el gobierno cubano como un mecanismo de ejercicio democrático, de participación directa. Pero lo cierto es que hay un montón de teóricos que están diciendo que la consulta popular, al menos como está diseñada en Cuba, no puede ser considerada como un mecanismo de participación directa porque no influye el voto popular. Se ha publicado, es público que existe una metodología para recoger esos planteamientos a partir de unas estructuras municipales, provinciales y nacionales, con un equipo que tiene estudiantes de la UCI y de otros lugares. ¿Cuál es la metodología? No es pública, porque la lógica no es que se produzca un voto en el cual usted pueda conocer cuál es el consenso popular con relación a uno u otro asunto, porque esa es la única manera que tienen de controlar el flujo de la información. Por tanto, no puede ser considerado un mecanismo de elección popular. Porque lo otro es que usted pueda someter a referendo o a plebiscito ciertos y determinados artículos. Pero se ha insistido públicamente en el hecho de que usted puede no estar de acuerdo con un artículo determinado, pero por la concepción y la dignidad y el patriotismo, votemos todos que sí. Esas son mis consideraciones al respecto, más que nada. Gracias. A ver, antes de entrar a responder la pregunta, quiero hacer una precisión respecto a la opinión mía, que lo hice y todo, ¿no? A ver, yo no creo, a ver, no, lo voy a decir coloquialmente, este proyecto constitucional que estamos debatiendo es fruto, o es una derivación de los lineamientos y de la conceptualización del modelo económico. Además se ha dicho oficialmente, públicamente. Por tanto, todas las disposiciones normativas
que se hayan adoptado desde que se adoptaron los lineamientos y la constitucionalización del modelo hasta hoy, por supuesto que se van a quedar después que la Constitución entre en vigor. Estamos hablando del Código de Trabajo, estamos hablando de la inversión extranjera, estamos hablando de Las normas de transporte. exacto. Estamos hablando también de la Ley de Seguridad Social de 2009, o sea, eso, la Ley del Agua, eso se va a quedar. La Ley Marítima y Fluvial, algo así se llama, correcto. Esas disposiciones normativas se van a quedar después que entre la Constitución porque están atemperadas al momento histórico en el que se va a adoptar el proyecto, porque están atemperadas a una lógica política que antecede al proyecto. Correcto. Ahora, yo sí creo que van a haber muchas disposiciones normativas, y utilizo el término de disposiciones normativas con toda intención, de acuerdo a lo que está en el glosario, ¿no? Porque de repente puede ser un decreto ley o un decreto presidencial, que sí se van a adoptar después de la Constitución. ¿Cuándo? Nosotros tenemos un artículo en la Constitución actual del año 1976, que desde que yo era estudiante de pregrado es mi dolor de cabeza, lo demás es mi tema de investigación, que es el tema de la ley regulará la libertad de expresión y de prensa. Está desde el año 76 en la Constitución. Se quedó después de la reforma del 92. Estamos en el 2018 y no hay ley. Por tanto, el cuándo se va a adoptar la ley después que entre en vigor la Constitución, no sé. Eso depende de voluntad política. La ley o la disposición normativa que sea. Ya, esa es mi opinión al respecto. Que como explicaba Julito, puede que determinadas disposiciones normativas que hoy son inconstitucionales, luego que entre en vigor la nueva Constitución, dejarán de serlo, porque la Constitución, ciertamente, yo coincido con él, el proyecto está acomodando esa inconstitucionalidad en determinadas materias. Sí. Lo que ocurre es que el plazo de tiempo para decir que es inconstitucional termina cuando entre en vigor el proyecto, si es que en definitiva lo adoptamos tal y como está. Correcto. A partir de ese momento deja de ser inconstitucional y se atempera, o sea, se pone al día con el nuevo proyecto constitucional. Los riesgos, bueno, más o menos creo que lo hemos planteado. Ahora, sobre el tema de la autonomía universitaria, miren, reconocer la autonomía municipal ha sido un dolor de cabeza. Imagínense la universitaria. Imagínense la universitaria. Yo, me perdí una anécdota, entré a la universidad en el año 2008 y di constitucional 2008, un curso 2009-2010, y desde ese entonces, ya hacía rato que se estaba hablando en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana de la autonomía municipal. La tenemos reconocida en el proyecto, la tendremos que implementar en ley, y todavía hay gente en el pueblo, en la dirección del país, que no saben de qué va la autonomía municipal. Imagínense ustedes la autonomía universitaria, que además nuestras universidades, como muchas otras instituciones que hay en el Estado, es mi opinión, no están concebidas para que sean autónomas, porque de repente en la autonomía hay un riesgo de deformación, ya no legal, ideológica, política, de cualquier tipo. Por tanto, no están concebidos para eso. Que debía haberse incluido en el proyecto constitucional, sí. Que quizás los estudiantes universitarios cubanos, si estuvieran más formados y tuvieran una cultura más al respecto, deberían ser los primeros que levantaran la bandera reclamando autonomía universitaria. También. ¿Tienen al presidente de la FEB en el Consejo de Estado? El presidente de la FEB es miembro del Consejo de Estado, pero tampoco creo que eso vaya a pasar. O sea, eso es un tema en el cual hoy nosotros sencillamente no discutimos. Mi opinión personal, ¿debería estar? Sí, debería estar. Ahora, la pregunta es, si no se aprueba, bueno, ¿qué hacemos? Se me ocurre una variante, yo se la contaba Julito aquí bajito. Bueno, lo único que se me ocurre es que entonces se adopte una reforma parcial al texto vigente. Y al ser parcial la pudiera hacer la Asamblea Nacional del Popular, solo ellos. ¿Ya? Como se hizo en la década del 92. Que fue una reforma que incluso Hugo Ascuy, un teórico cubano importante en materia constitucional, dijo que se trataba hasta de una nueva constitución porque se estaban modificando los núcleos duros, así lo llamó, del sistema político cubano, y sin embargo no hubo referéndum. Y no se aplicó el procedimiento de una reforma total. Se tramitó como una reforma parcial. Bueno, si este proyecto en el que estamos hoy discutiendo no se aprueba como lógica, como consecuencia de un proyecto de reforma total, que yo sí creo que es una reforma total, a pesar de la cláusula de la intransibilidad incluida en el 2002, se abriría la puerta a una reforma parcial. Lo que ocurre es que sería una reforma parcial profunda, porque lo que está claro desde la estructura de poder es que hay que modificar la Constitución por el tema económico, por el tema de incluir nuevos derechos, por el tema de atemperar de nuevo la realidad material que tenemos hoy, de cierta forma, con lo que establecido en la Constitución.
Ese pudiera ser un riesgo. Un solo derecho que pongan nuevo Obliga a referéndum. Claro, obligaría a referéndum teóricamente, porque desde el punto de vista procedimental, cuando hemos tenido que obviar el referéndum lo hemos obviado. Y se cambiaron las Porque en el 92 fue una reforma muy profunda del texto constitucional que estaba abierto en ese momento y se obvió el referéndum. Se obvió, sencillamente se tramitó como una reforma parcial. Y así se defendió y así se ha dicho hasta hoy. ¿Ya? Entonces, teóricamente puede debatirse otra cosa. En la práctica lo que ocurrió fue eso. Con el tema de la estructura de propiedad y los tipos de propiedad. Primero, el tema de la concentración de la riqueza y la concentración de la propiedad, yo creo que es un tema que hoy estamos manejando, no creo que lo estemos manejando bien. Eso es lo primero. Porque de repente cuando la gente se preocupa por la concentración de la propiedad y la concentración de la riqueza es porque todavía, mi percepción, hay una lógica de pensamiento detrás de eso que ve al sector privado como el enemigo o como el germen del enemigo. ¿Ya? Por tanto, la diferenciación que hace el proyecto entre propiedad personal y propiedad privada no es el más feliz en mi opinión. Porque de repente me crea cierta inseguridad jurídica. Porque lo que hoy es propiedad personal, si mañana lo comienzo a explotar, puede ser entonces propiedad privada, pero en definitiva el titular soy yo. O sea, sigue siendo mío, lo que ahora lo estoy explotando en términos económicos. Además de eso, la remisión a una ley, como que hizo la pregunta, como tú decías, de repente, si el propio texto constitucional está diciendo que el Estado fomentará aquellos tipos de propiedad más sociales, de repente podemos tener mañana una ley de empresa o sencillamente una resolución ministerial que echa a un lado la propiedad privada y de repente le dé mayor protagonismo a la propiedad cooperativa. Porque habría que ver hasta qué punto en Cuba hay nuestras cooperativas no agropecuarias. Nosotros somos el único país del mundo que define las cosas por negación. El único. Cooperativas no agropecuarias, no cooperativas, punto. ¿No? Sector no estatal, no, sector privado y listo. Nosotros somos los únicos que usan la negación para definir algo. Por tanto, esas cooperativas no agropecuarias, e incluso en el sector agropecuario, habría que preguntarse hasta qué punto son cooperativas y no son pequeñas y medianas empresas. Que yo sigo diciendo que la Constitución, en ese sentido, adolece de no llamar las cosas por su nombre y de acabar de entender que detrás de esa denominada propiedad privada hay estructuras económicas pequeñas, que son pequeñas y medianas empresas. Que hoy todavía estamos debatiendo si tienen derecho a existir o no en el socialismo, cuando ya el derecho a existir se lo ganaron. Porque existiendo, en el contexto que están existiendo hoy, sin mercado mayorista ampliamente desarrollado, con un marco normativo que lo regule, que está completamente distorsionado, que no es, aún así generan empleo, pagan tributo, generan riqueza. Por tanto, son uno de los motores de desarrollo económico del país y nosotros la seguimos tratando como si fuera el enemigo. Porque no estamos adaptados. Por tanto, la Constitución yo sigo diciendo, la Constitución podía haber partido de una división de la propiedad que viene de los romanos, que no lo inventaron los burgueses sino los socialistas, pública y privada. Se acabó. ¿Qué es privado? Bueno, veremos los sujetos que son titulares de la propiedad privada. ¿Qué cosa es propiedad pública? Veremos entonces los sujetos que son titulares de la propiedad pública. Pero pudiera haber sido sencillamente esa definición. Pero ahí sí creo que hay una inseguridad jurídica que se crea al respecto, que tiene que ver además con algo que ya es bohemia vieja. O sea, ya el sector privado en Cuba se ha ido consolidando de tal forma que no lo podemos obviar. O sea, creo yo que no debe ser obviado, porque es uno de los motores para salir adelante en el desarrollo económico del país, como yo lo veo. Obviamente la Constitución, de la manera que trata el tema, está dejando la puerta abierta a la discrecionalidad, como en otras muchas materias. Mañana podemos cambiar, dicho coloquialmente, de palo para rumba, y son de nuevo enemigos, y no hay. Ellos no. Y lo sacamos de la estructura de propiedad. Podría pasar eso. Esas son mis consideraciones al respecto. Ahora, algo que me entra el tema de los debates. Yo creo que yo soy un fanático del acceso a la información y a la transparencia. Fanático. Yo creo que hay una especie de oscurantismo entre que termina la asamblea de debate del proyecto y lo que nos vamos a enterar nosotros cuando termine todo el debate general del proyecto. Porque yo no sé qué se están debatiendo en las asambleas. Yo veo un muy escueto resumen, que es quizás el 0,1% de todos los planteamientos que en Cuba se hacen en un día, en todas las asambleas que se hacen, que me dice constantemente o me deja entrever
constantemente que hay preocupación por el artículo 68, que la gente quiere que el presidente se reelija indefinidamente, también porque en Cuba no hay a nivel social una cultura de alternancia de poder. Nosotros pensamos que si alguien está 30 años en el cargo es porque lo hace bien. No sabemos exactamente qué hace, pero pensamos que lo hace bien. Está ese tema, y el otro tema está en que el trabajo no puede ser un derecho, ni siquiera un deber. Tiene que ser un trabajo, tiene que ser un derecho, un deber y una obligación, como si el deber no entrañara la obligación. O sea, a ese extremo hemos llegado. Ahora, de esos planteamientos, después que se hacen, que ya hay grupos de trabajo creados a nivel municipal para procesarlos, el procesamiento que se hace, nadie de los que estamos aquí podemos decir cómo es, porque ahí es donde entra a jugar el oscurantismo. ¿Cómo me gustaría a mí que fuera? Se acaba la asamblea, se levanta un acta. Aquí voy a pensar ya, voy a imaginarme cosas. Se escanea el acta y se sube a un sitio web. Y si yo quiero saber lo que de repente en un día se dijo en Cuba en la asamblea, pues sencillamente me conecto. No sé si el sitio web de la Asamblea Nacional, actas del día 27 de septiembre. Centro de trabajo tal. Y yo busco el acta. Y de repente fulano de tal, con el número de identificación tal, dijo tal cosa. Eso es transparencia y eso es acceso a la información. Porque luego que termine el debate general, que llegue a la Asamblea Nacional un proyecto, la Asamblea Nacional no va a poder decir, bueno, lo que más dijo la gente fue que el artículo 68 había que quitarlo. Y de repente yo tengo un resumen de las actas, un acceso a las actas y decir, un momento, hay 40.000 opiniones en contra, pero hay 2 millones a favor. Se tiene que quedar como está, no lo pueden cambiar. O sea, ahí hay una oscuridad absoluta, que es muy difícil saber cómo se procesa esa información. Y que por tanto no nos queda otra que confiar en que los planteamientos que más se pueden estar repitiendo, que no son todos los que salen en la televisión ni en el periódico, yo estoy convencido de eso, se habrán tenido en cuenta para definir entonces ya no el proyecto sino la Constitución, que debe entrar en vigor en febrero 29. Bueno, rapidito rápidamente sobre la autonomía universitaria. Fíjate si es cierto lo que estás diciendo, que es un tema del que no se habla nada, que primera vez que lo voy a mencionar en todo este tiempo. Y yo creo que es indispensable para el Estado cubano que la universidad no sea autónoma. Es decir, es necesario para la forma que está organizado el Estado de Cuba, como está la institucionalidad, incluso para la forma constitucional que tenemos vigente, y para los principios de funcionamiento de la organización del Estado cubano. Si la reforma universitaria obligaría a cosas que cambian completamente la lógica de cómo se dirige la universidad en Cuba, porque incluye también, por ejemplo, elegir a los rectores, elegir a los decanos, y los rectores son puestos por la alta dirección del país, incluido el partido. Los decanos de la facultad más importantes, decisivas, estratégicas políticamente son puestos directamente por la dirección política y administrativa del país. Es decir, no se puede. No se puede. Tan sencillo. No se pueden las dos cosas. Se puede, pero tiene que cambiar todo. Es decir, lo que no se puede es pensar que pueden estar las dos cosas a la vez. O una cosa o la otra. Exacto. Por eso es que yo digo que hay cosas que son una consecuencia. Por eso es que hace falta que haya una república democrática, socialista, y por ahí usted ala y se abre la piñata y caen las cosas. Pero lo que no puede ser es que tú ale y piense que va a abrir cuando por arriba tiene puesto un candado. No, hay cosas que no se abren. Tú tienes que saber cómo abrir las cosas y esperar que después venga la luz y otras cosas más. Consecuencia de lo que tú haces. Y bueno, la reforma universitaria puede ser importante e interesante para otra estructura de poder. Igual puede ser una universidad mucho más democrática dentro de estos estándares. Mucho más democrática, mucho más participativa, con un diálogo constante. Por ejemplo, si este proyecto ahora, manteniendo el Estado como está, dijera algo de la sociedad civil. La sociedad civil no existe. No se menciona en el proyecto. Ni la administración pública, ni las políticas públicas, ni los servicios sociales. No existe, no se menciona en el proyecto. Claro, yo sé por qué no se menciona las políticas públicas. Porque las políticas no son públicas. No son públicas. Es por eso. Por eso que digo, hay cosas que no podemos esperar.
Ahora, sobre el tema de la concentración de la propiedad, la concentración de la riqueza, el tema de la propiedad, ahí, como habíamos dicho, hay muchas inconsecuencias, como mismo hemos visto, ¿no? Yo creo que ahí sí se cometieron muchos errores. El error más grande de todo es un disparate que aparece en el primer instante ya, que dice, la propiedad socialista es del pueblo, el propietario es el Estado. Eso se llama en derecho confusión. Confusión es que hay dos sujetos y por lo tanto se extingue la relación jurídica. Porque no puede ser, tiene que haber uno o el otro. Bueno, ahí lo puedes buscar ahí. Dice, la propiedad socialista es del pueblo, punto seguido. El propietario en representación del pueblo será el Estado. Hasta ahora, eso lo cambia todo en Cuba. Estamos acostumbrados a que en un trabajo hay administración y sindicato, ¿verdad? Aunque el sindicato es flojito, pero hay administración y sindicato, usted se pone bravo, qué sé yo, si se ponen de acuerdo. Bueno, pero existen esos dos. Dice el proyecto que ya no va a haber esos dos. Es sindicato y propietario, ¿saben? Ya no va a haber más administración. Ya no es administrador del Estado, es el propietario. Hasta ahora las huevos eran de nosotros. No eran de nosotros, pero eran de nosotros. Eran de nosotros en la ley, no eran de nosotros en la realidad, pero era mejor que por lo menos estuvieran. Ahora dice ahí, de nuevo, para rectificar lo que se hacía mal, en vez de hacernos propietarios de verdad, lo que se ha dicho es, mira, para resolver el problema, donde la gente sabía que no era verdadero dueño, ahora el propietario va a ser el Estado. Y quitamos la Lo dice ahí en el proyecto. No, y eliminamos la facultad de los obreros de participar en los planes. Lo otro es la propiedad privada y la propiedad personal. La propiedad personal existía en Cuba porque no había propiedad privada. Hacía falta que hubiera propiedad personal porque le faltaba al contenido de la propiedad la disposición libre. Había uso y disfrute, pero no había abuso, que es sobre todo disponer libremente de la propiedad y todas las garantías al propietario. Eso que es característico de la propiedad privada no existía porque, lógicamente, eso sí lo veía muy bien en la Constitución vigente. Era muy hipócrita decir ahí que había propiedad privada cuando en la realidad no lo era. Por lo tanto, estaba muy bien como lo decía, propiedad personal, porque cuando usted iba a testar no podía testar bien, cuando usted iba a heredar tal cosa, o usted iba a vender una casa no podía, o cuando usted iba a tener un carro le decían que si el carro tenía traspaso, como si fuera una cosa. Entonces, estaba bien que dijera propiedad personal. Ahora dice que hay propiedad personal y privada. Porque dice, alguien entendió como que los medios fundamentales, es decir, lo que hacía que se convierta en propiedad privada es que usted pueda usar esto como... explotarlo económicamente. Eso es un error técnico también, porque la propiedad privada no es solo eso. También existe propiedad privada sobre el aguacate del patio, que no es algo no es una fábrica, pero usted lo puede vender, arrendar, usufructuar. Entonces, enajenar, puede hacer con él muchas cosas. Por lo tanto, también hay propiedad privada sobre el par de zapatos, el bolígrafo. Lo que sobra ahí ahora es la propiedad personal. ¿Qué cosa es? Alguien que me diga sobre qué vamos a tener propiedad personal. Un ejemplo, el salario. No, propiedad privada. ¿Por qué? Si con el salario usted puede hacer negocio. Bueno. ¿No? Bueno. Depende. Vaya a María porque usted ve los salarios. Bueno. Está bien. Entonces, además, con 5 centavos usted hace un negocio. Claro. Si hay gente que coge 5 centavos y lo convierte en 40 kilos, vaya a las paradas para que vea los negocios la gente cambiando dinero. Entonces, con todo se hace el negocio y por lo tanto no existe la propiedad personal. Ahora mismo no veo un solo objeto ni un bien que sea propiedad personal y que no sea privado. No lo encuentro. Y por lo tanto, lo que más me preocupa del tema de la concentración de la propiedad nuevamente es algo que, como nosotros miramos así en grande, lo que nos falta es cerrar. Y es que yo estoy de acuerdo con que diga lo de la concentración de la propiedad. Por lo mismo que tú dices, porque ya existe. Ya están las regulaciones, ya están las limitaciones. Lo que no estoy de acuerdo es que nada más sea para las personas naturales y las jurídicas no estatales. Tiene que ser para todo el mundo. Propiedad, no puede haber concentración de la propiedad incluso para el Estado, porque eso es lo que evita el monopolio. El Estado tampoco puede ser, porque eso es lo que va a permitir que no sea solo el Texas el dueño de nuestras comunicaciones, sino alguien más. ¿Cómo va a decirme que no hay concentración de la propiedad si la tierra toda es del Estado? El petróleo todo es del Estado, ¿no? Todo. Entonces los grandes recursos del país tienen un solo dueño. Entonces, ¿qué importa que una persona tenga 3 carros? Entonces, yo estoy de acuerdo que eso puede ser una regulación interesante, podría ser. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con algo que quitaron aquí, que es que la propiedad de la tierra, que la tierra solamente la heredara el que trabajaba la tierra. Se fue del proyecto. Por lo tanto, ahora yo soy el dueño de tierra de San Juan y Martínez viviendo en Miramar. Antes no. Por eso les digo que yo no sé exactamente por dónde va el proyecto. Pero creo que esa es una cosa interesante. Y
Creo que fue eso lo que votaron. ¿Hay algo? Lo de información. Ah, y lo último es lo de la consulta, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que pienso es que si la consulta resulta, al final el referéndum resulta que no se aprueba la constitución esta, no se aprueba, el proyecto no se convierte en constitución, la verdad, el proyecto se va a convertir en constitución. Yo no lo dije porque sabía lo que iba a decir. O sea, me parece muy extraño ahora que eso. Pero bueno, si eso pasa, yo sí creo que no puede, lo único que se puede hacer es empezar de cero y presentar otro proyecto, porque la cláusula de reforma de la Constitución actual la pudieron estrangular en el 92 porque no tocaron el capítulo de las estructuras de los órganos superiores y no tocaron el capítulo de derecho. Es verdad que cambiaron cosas que para mí llevaban referéndum. Por ejemplo, una nueva forma de propiedad, crearon unos nuevos fundamentos económicos del país, pero eso técnicamente no tocaba la cláusula de reforma. Ahora, lo que se quiere cambiar está obligatoriamente secundado por un referéndum. Por lo tanto, tendrían que empezar de cero, presentar otro proyecto nuevo o hacer lo que acaba de decir mi colega aquí, una reforma parcial, pero superficial. Entonces, no tan superficial, porque podrían cambiar toda la parte esta de propiedad. Todo esto de propiedad se puede cambiar, pero no pueden cambiar nada de derecho. De todas formas, no se asusten. Claro, Ahí no vamos a llegar. con todos los derechos vamos a ponerle un capítulo que no sea el capítulo de derecho, y también eso, ¿no? Entonces hay un artículo Yo, una única cosita, porque yo creo que ahí con el tema de la propiedad, y se me olvidó decirte, Loniel, ellos han construido una trampa. Y es una trampa que yo no sé cómo la van a desentrañar y que se puede esclarecer a partir de la lectura de lo que decía Homero. Lo circunscribieron a decir: tener trabajadores contratados ya no es trabajo por cuenta propia, es trabajo por cuenta ajena. Eso es propiedad privada. Esa es la concepción, la base del concepto que están utilizando para deslindar uno y otro tipo de propiedad. Yo me imagino que el vendedor de croqueta con una licencia de trabajo por cuenta propia, que utilice sus calderos, su fogón, sus manos y las de su familia, que era como estaba concebido el trabajo por cuenta propia, lo nombraremos no empresario. Ese es un tipo que con su propiedad personal está enfrentando una actividad económica determinada. Ahora, el que tenga un trabajador contratado será un empresario con propiedad privada. Ahora, con el tema de la discrecionalidad de la ley, viene qué tipo de empresario, con qué prerrogativas, sometidos a qué beneficios fiscales o a qué facilidades desde el punto de vista del mercado. Y ahí tendremos un problema. Pero yo creo que la solución es una trampa. Realmente yo coincido con lo que decía ahorita, no hay ninguna necesidad de hacer ese tipo de distinción, pero es una trampa que ellos mismos se han generado y ahora mismo no saben cómo justificar, porque el problema es que siguen diciendo que la ideología es marxista-leninista y el marxismo no admite la propiedad privada y tiene que haber una propiedad personal para que mantenga la ideología que rige el proyecto de alguna manera.